Muchísimos saludos a todos nuestros amigos. Aquí Jaime de Meditación para Todos, una vez más con ustedes, muy contento y muy emocionado de estar aquí. Hoy les quiero hablar de la idea de la existencia separada, algo que hoy día llamamos comúnmente por el nombre de ego. Desde sus orígenes, porque si nos vamos a los orígenes de qué es el ego, viene de una raíz etimológica del griego que significa la esencia del ser. Entonces, la aplicación que se le da modernamente al término ego tiene más que ver con la identidad personal. Ahí entramos también en otro punto que es el de la persona o personalidad. Nuevamente, si nos vamos al griego, etimológicamente hablando, la palabra persona significa máscara. Entonces, esto es así porque nos quiere hablar de la parte más externa de nosotros mismos, de aquello que igual que una máscara nos funciona como una carta de presentación ante la sociedad. Es la manera a través de la cual otras personas nos perciben, cómo nos proyectamos hacia el mundo. Eso lo podemos entender como la persona o personalidad. Hoy día la manera en la que se usa el término ego tiene mucho que ver con esta identidad, que como bien podrán intuir, pues es algo muchísimo más variable e indefinido que la verdadera esencia del ser. Lo que quiero decir con esto es que lo que entendemos por la personalidad o la identidad, al menos dentro del ámbito espiritual, es considerado como transitorio. Por lo menos, si te pones a recordar diferentes momentos de tu vida, hablemos de tu infancia, tu adolescencia, tu vida adulta, si ya eres un adulto, es posible que veas que tu personalidad ha sido diferente en esos diferentes momentos de la vida. Tenías una personalidad cuando eras niño, quizás no totalmente diferente, pero otra personalidad cuando entraste en la adolescencia y luego cuando llegaste a la adultez, nuevamente se transformó tu personalidad. Lo importante es reconocer que no es la misma personalidad que teníamos cuando éramos infantes a la que tenemos ahora en este momento, ni la que vamos a tener el día de mañana. Y yo creo que eso es algo positivo, porque significa que podemos cambiar, podemos crecer, nos podemos transformar. Y para mí, el crecimiento, el cambio y la transformación son una manera de ver que estamos vivos, una señal de vitalidad, de movimiento. Porque al final, ¿qué es la vida sino eso? Cambio y movimiento constante. Entrando un poquito más en materia, lo que quiero presentar en este video y la razón por la cual es súper importante de cara a los temas que ya hemos venido conversando. Por lo menos hablamos en el primer video de cómo pasar de una filosofía de lucha y resistencia a una filosofía de fluir en aceptación con el presente. Luego en el segundo video hablamos un poquito de la sincronicidad. La sincronicidad podríamos decir que es un modo de vida, una manera de ese fluir con el universo, y también es una confirmación de que nos hemos alineado con algo mucho más grande que nosotros. Nos hemos alineado con nuestra familia, nos hemos alineado con nuestros vecinos y nuestra comunidad, nos hemos alineado con nuestra nación, con nuestro planeta, así hasta el infinito. Porque en ese segundo modo de vida, en donde ya estamos fluyendo y se manifiesta la sincronicidad, ya nosotros estamos abiertos a formar parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y eso es un detalle muy importante que lo voy a recalcar con el tema de este video, porque aquí es donde entra la identidad o la idea de la existencia separada. Se podría decir en pocas palabras que este ego, esta identidad transitoria, se va conformando por el cúmulo de experiencias que vamos teniendo desde que somos infantes, obviamente con nuestros padres primero, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, si tenemos hermanos, y el resto de nuestro círculo familiar. Van a haber una serie de experiencias que nos van a ir impactando, ya sea positiva o negativamente, y que nos van a ir moldeando
nuestro carácter, nuestra forma de ser, o bien, como lo hablamos al inicio, nuestra personalidad. Diferentes facetas de la identidad. Entonces, ¿qué sucede? Al ir creciendo y avanzando en este camino de la vida, es muy normal que nosotros, y cuando digo nosotros, ahora me refiero realmente al ser íntimo, a la esencia, al espíritu o alma, si lo quieren llamar así, que es lo que realmente somos. Entonces, ese ser, a lo largo de la vida, va creando una identificación cada vez mayor con el cuerpo físico y con la identidad mental que surge de todas esas experiencias en el cuerpo físico. Sería muy ignorante que pensáramos que lo que nosotros percibimos, tal como lo percibimos, es la realidad. Ya muchos pensadores, maestros, grandes personalidades de la humanidad, tanto en el ámbito científico como en el ámbito filosófico y espiritual, han presentado la idea de que nosotros realmente no estamos experimentando una realidad objetiva, sino una versión subjetiva de la realidad, como la vemos en nuestra mente, porque toda esa información que entra a través de los 5 sentidos, a través de la vista, de la audición, del olfato, del gusto, del tacto, todos esos estímulos al final son recibidos, decodificados e integrados por nuestra mente, que es el órgano final que se encarga entonces de producir esa imagen de la realidad. Y entonces no solo respecto a lo que son los hechos concretos, sino también que todos esos hechos que suceden son matizados, juzgados, interpretados, archivados, por decir de alguna manera, de diferentes formas por la mente humana. Entonces no todo lo que nos sucede lo percibimos como igual, ni lo percibimos de igual manera. He aquí aquel famoso refrán que dice que cada cabeza es un mundo, versiones diferentes de esta realidad espiritual que se expresa en un mundo material a través de un cuerpo físico. Así como nuestras huellas digitales son 100% únicas y no hay otra en el mundo, ahora imagínense las complejidades del cerebro a través del cual se manifiesta la mente. Ya hemos dicho algunas cosas básicas e importantes para empezar a entender esto. Es un tema complejo, no estoy seguro de poder introducirlo completamente en un solo video, y puede incluso que este video sea más largo que los anteriores, pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo y en caso sea necesario, pues hago una segunda parte de este mismo tema. Ese cúmulo de estímulos y experiencias, todas esas vivencias que van conformando el ser humano que somos, porque al final el ser humano es la combinación de todo, de la realidad espiritual, mental, emocional y física. Todo ese cúmulo va conformando entonces una especie de identidad, que es lo que nosotros vamos a llamar ego o el yo separado. También le podemos decir así, conciencia o idea de separación, o la imagen de uno mismo, o el yo separado, el yo individual. Ahora, hasta este momento todo perfecto, porque es parte de la naturaleza y es necesario tener una máscara, una imagen con la cual relacionarte con la realidad. De la misma manera que si tienes una página web, una aplicación o tienes un videojuego, que es el mejor ejemplo, para interactuar en ese mundo virtual vas a necesitar lo que se llama un avatar, un símbolo gráfico, un personaje, un dibujo, etcétera, que te representa dentro de ese mundo. Es una analogía para ayudarnos a entender que sucede lo mismo con el mundo físico. Nuestro espíritu, que es algo sin forma, sin límite, potencial puro, necesita una herramienta, un vehículo para manifestarse en esta realidad, y junto con el cuerpo físico, la identidad, la imagen de nosotros mismos es parte de ese mecanismo. Entonces, la situación se vuelve un poquito más complicada cuando entra en juego un mecanismo muy importante y decisivo que se llama la identificación. Esto significa cuando nuestro ser, nuestro espíritu o alma, también lo podemos llamar conciencia, se identifica en exceso
con este mente y cuerpo que somos en esta realidad material, llegando incluso a la idea de que lo único que somos, lo único que importa y hasta lo único real es este yo. Porque a veces hasta ese exceso llega el egocentrismo humano, de creer que somos el centro del universo y todo gira a nuestro alrededor. Evidentemente, viviendo la vida desde la primera persona, en este cuerpo físico, en donde desde ser recién nacidos e infantes, todas las experiencias tienen que ver con este mente-cuerpo, es muy difícil que nos suceda ese proceso de identificación. Por eso creo que tantas corrientes espirituales, filosóficas y psicológicas lo han abordado, porque podríamos decir que es una realidad universal del ser humano. Sería algo excepcional que existiesen seres humanos que no desarrollen esta identificación, la cual a largo plazo genera sufrimiento. Porque bueno, es parte de nuestra naturaleza, como ya les vengo explicando, es casi que un proceso inevitable, porque todos lo vivimos, todos nacemos como una hoja en blanco, nos vamos llenando de contenido y luego entonces viene la identificación con ese contenido. Al final, toda la realidad compleja que nosotros somos, algo multidimensional, un ser, queda reducido a el entendimiento o la idea de que yo soy solo la identidad terrenal, de que soy este nombre, este cuerpo, esta historia personal, las cosas que me gustan o no me gustan, mi relación con mis familiares y seres queridos, y mi mundo se va limitando a esos estrechos confines. Entonces, ¿dónde empieza esto a convertirse en un problema? Es un problema en el sentido de que es una manera muy cerrada de vivir la vida. Al final nos aleja de otras personas que quizás no encajan del todo en esa visión que tenemos de la realidad. Por lo menos puede ser personas de otra cultura, de otra religión, de otra etnia, e incluso personas que piensan diferente. Si reflexionamos en la historia de la humanidad, vamos a ver que esto ha sido una realidad. Los seres humanos hemos entrado en conflicto y hemos hecho guerras por todo este tipo de diferencias que yo he mencionado, desde el color de piel hasta la cultura, hasta la religión. Y todas esas cosas suceden porque al identificarnos con nuestro ego, que además de ser nuestra identidad pasa a ser también el filtro de la realidad, juzgamos todas las cosas conocidas y con las cuales nos identificamos como yo, las juzgamos como buenas, y las cosas diferentes, ajenas o extrañas, las juzgamos como malas. Porque si no lo entiendo, eso debe ser malo o puede ser peligroso. Y así nos manejamos por la vida. Lastimosamente la mayoría de las personas no se dan la oportunidad de pararse a reflexionar, a reevaluar su visión de la vida y quizás abrir la mente a que pueda haber mucho más que lo que yo conozco, lo que yo entiendo o lo que considero válido. Otra manera en la que opera esta idea de separación, esta imagen del yo personal, es que a medida que entonces avanzo en la vida voy fortaleciendo esos límites que me separan, que me aíslan del otro, del resto. Evidentemente, si reflexionamos un poquito en eso, no hay otra salida de que nos lleve a sufrir. A veces, incluso al nivel de que puedo tener conflictos hasta con las personas más cercanas a mí, porque llega a ser tan fuerte la identificación con el yo personal que ni siquiera entonces me veo posible de entablar relaciones sanas o de entenderme con las personas que tengo a la vuelta de la esquina, con mi propia familia, con mis vecinos, con mi pareja. ¿Por qué? Porque estamos excesivamente identificados con lo que llamamos yo, con el ego. Desde este punto de vista es muy fácil caer en un estilo de vida de lucha y resistencia, porque si yo soy este ego y todo lo que está allá afuera yo no soy, es muy fácil vivir con un sentido de competencia, de que yo tengo que obtener cosas a la fuerza, de que si yo no estoy luchando, no estoy compitiendo, no estoy en guerra con los que me rodean, no puedo sobrevivir. La clásica ley de la selva, como lo vemos en la naturaleza, ¿no?
Lastimosamente los animales todavía no han llegado al estado de conciencia para poder realizar estas cosas que estamos hablando. Entonces, bueno, ellos van a vivir todavía confinados en esa conciencia de supervivencia, ¿no? Para poder preservar el cuerpo, poder sobrevivir en un medio ambiente salvaje al que pertenecen los animales. Gracias a Dios, nosotros ya hemos desarrollado la capacidad de una conciencia un poco más elevada. Y digo un poco porque irónicamente, a pesar de que tenemos la capacidad de entenderlo, pues a estas alturas de la humanidad todavía seguimos teniendo muchos conflictos por la idea del yo, por el ego y por la separación. Entonces, tratando de resumir en pocas palabras cuál es el gran obstáculo que surge de todo esto, el gran obstáculo que surge es que en la medida en la que yo me sienta más separado, en la que esté más concentrado en mi propia individualidad, en mi mundo y lo que a mí me interesa, me voy desconectando y desligando de esa oportunidad de integrarme al mundo de los demás, a ser más que un yo, un tú y yo o un nosotros. Y de esa manera de ver la vida surgen otras posibilidades a las cuales no vamos a estar abiertos si solo estamos centrados en nosotros mismos. Entonces es muy fácil ver cómo desde esta perspectiva caemos en el tipo de convivencia que mencionábamos en el primer video, que es la lucha y la resistencia. Al sentirme separado y diferente de todo lo que me rodea, yo voy a enfocar todos mis esfuerzos y energía en luchar para sobrevivir. Justo lo que venimos mencionando del tema de los animales en la vida salvaje. Entonces pierdo esa capacidad de raciocinio humana y en cierta manera digamos que me relego a una conciencia animal, a una conciencia de lucha por la supervivencia. Y es triste que habiendo llegado ya al estado humano no nos permitamos experimentar mucho más que eso, porque podemos lograr mucho más que eso si trabajamos en equipo, si nos abrimos a la idea de la unidad. Entonces, este exceso de identificación con el yo personal crea una ilusión, una especie de prisión mental que no me permite realmente abrir los brazos o estirarme, acercarme a tener una relación sincera con el otro, con mi familia, con mis amigos, con la pareja, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Lo que llamamos el prójimo. Prójimo significa quien está próximo a nosotros, quienes nos acompañan, quienes nos rodean. Entonces es muy importante entender estas cosas porque sin reconocer nuestra propia idea de separación y la identificación que tenemos con el yo personal o ego, muy difícilmente vamos a poder trabajar las cosas que tenemos que trabajar para ser un poquito más abiertos y empezar a vivir no tanto desde la lucha y la resistencia, sino un poquito más en fluir, en aceptación, y entonces empezar a ver la sincronicidad manifestarse en nuestra vida. Y por eso les decía que este es otro tema importante para entender los dos anteriores. Digamos que así como un trípode sería la tercera pata para que todo lo que hemos venido hablando tenga sentido. Solamente tiene sentido cuando entendemos que las diferentes perspectivas de las cuales podemos ver el mundo y experimentar la realidad parten de cómo nos vemos y nos experimentamos a nosotros mismos. Si nos vemos y nos experimentamos como un yo aislado de todo lo demás que existe en el universo, pues vamos a ver y experimentar la vida de esa manera. Por el contrario, si empezamos a darnos cuenta de que esa identificación no es más que el resultado de mecanismos mentales, pero que la vida puede ser mucho más que eso, entonces finalmente podemos empezar a abrirnos a realizar algo que quizás es obvio, pero no nos damos la oportunidad de verlo. Inhala, exhala, hazte consciente de ese aire que estás tomando del medio ambiente que ingresa a través de tus fosas nasales, llega a tus pulmones y de ahí se irradia, se esparce hacia todas tus células, en todo tu cuerpo. ¿Por qué es importante tomar conciencia del aire? Porque ese mismo aire que yo respiro y que me da la vida,
también es el aire que forma parte de todas las personas a mi alrededor, sin importar si son familia mía o no, si son amigos míos o desconocidos. Entonces esto es una realidad obvia, pero clave para empezar a cambiar nuestra percepción. Si el aire, que es lo más íntimo y lo más vital, porque sin él no podemos vivir, es algo que intrínsecamente nos interconecta con todos los demás seres vivos, porque tú no puedes decir, hey, ven acá, ese es mi aire, no respires porque ese aire es mío. Y viceversa, nadie te puede decir a ti que no respires porque ese es su aire. Nadie te puede vender el aire, porque el aire es parte de la tierra. Es un elemento esencial del medio ambiente. Y no solamente lo compartimos entre los seres humanos, lo compartimos con todas las criaturas, especialmente con las plantas, quienes juegan un papel importante en el ciclo que toma el dióxido de carbono que los humanos y animales producimos. Al exhalar, ellos lo absorben y lo transforman en oxígeno. Entonces, si solo nos planteamos eso tan sencillo, puede que nos empecemos a dar cuenta que quizás esa idea de que soy un ser individual, separado e independiente sea más una ilusión que una realidad. Porque si soy realmente independiente, ¿qué pasa si acabara con todas las plantas del mundo? ¿Quién va a transformar ese dióxido de carbono en oxígeno para que yo después pueda seguir respirando? No va a haber ningún organismo que lo haga, entonces vamos a morir. Ahí nos damos cuenta que para que este yo exista, necesita de las plantas, necesita de otros seres con quienes intercambiamos energías. Igual, de la misma manera podríamos hablar del agua también. Si no cuidamos el agua, otro elemento vital que es el 70% de nuestro cuerpo, no podríamos estar aquí con salud, con vida, sosteniendo esta conversación, porque nadie que no esté debidamente hidratado, con los niveles adecuados de agua en su cuerpo, puede sentirse bien. Entonces, todos estos ejemplos son para darles un poquito la idea de la interconectividad subyacente a todas las cosas. Entonces, si en realidad yo no me sostengo solo, porque necesito aire, necesito luz del sol, necesito agua, necesito alimentos, necesito la compañía de otros seres vivos y la convivencia. Si necesito todas estas cosas para que este yo, que estoy convencido que es lo único que soy, se manifieste, entonces de alguna manera debo abrirme a entender que sí, yo experimento la realidad a través de este mente-cuerpo, a través de este yo, pero no es lo único que soy, porque soy parte de algo más grande, algo más complejo. Wow, la verdad es que es un tema súper apasionante, podría quedarme todo el día aquí hablando de esto con ustedes. Espero que algo de lo que dije les haga sentido. Intenté de la mejor manera que pude explicárselos sencillo, a modo de introducción para empezar a entrar en la materia de lo que es este tema. Como ya se los dije varias veces, es algo muy extenso y complejo, así que tenemos que ir poco a poco para no confundir. De todo corazón les estoy súper agradecido por haber estado conmigo hasta este momento, haber tenido la paciencia de ver todo el video. De verdad espero que les haya gustado. Ya saben que si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, siéntanse libres de compartirlos. Y bueno, espero estarles compartiendo muchos más videos de estos y otros temas, ejercicios de respiración, relajación, meditaciones guiadas y mucho más. Sin más, me despido, les envío muchas bendiciones desde el fondo de mi corazón y espero que volvamos a vernos pronto en el próximo video.